Clevenat seguirá con la visión de conectarle con el resto del mundo y con el futuro crecimiento de turismo y la cultura a nivel mundial. Permítanme presentarme, soy María Cervera y hoy tenemos en nuestro programa de Clevenat TV a nuestro invitado especial, Guillermo Balboa. Buenos Muy días. buenos días, María. Exalcalde de Alaró y actualmente portavoz del partido político MES en el Consell de Mallorca. Muy buenos días, María. Buenos días, ¿cómo va? Perfecto, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente que tenga tiempo para hablarnos un poquito, ¿no? Sobre usted. Dígame cómo llegó, qué año llegó a Mallorca, qué edad, Bueno, para que la gente conozca un poco más. perfecto. Bueno, yo llegué a Mallorca, la verdad, hace muchos años ya, ¿eh? Yo tenía 4 años cuando llegué a Mallorca con mi madre y mis padres. Veníamos de Guinea Ecuatorial, que es un país del Ecuador de África, que era colonia española, y en el año 69 creo que era, cuando vinimos aquí a vivir a Mallorca. Y desde entonces mi vida se ha desarrollado aquí, en la sociedad mallorquina. ¿Y qué estudios realizó aquí en Bueno, Mallorca? bueno, yo hice lo típico, el bachiller y educación primaria, bachiller, demás. Luego en la universidad, historia. Mientras estudiaba historia en la universidad ya empecé colaborando en el departamento de comunicación como alumno colaborador. Y finalmente es donde tengo mi plaza laboral como funcionario, es en el Departamento de Comunicación de la universidad. Antes de eso había tenido, bueno, trabajos miles, ocasionales, muchísimos distintos, pero una trayectoria vital larga. Y es una pregunta que yo hago a todos los entrevistados, que me gusta saber qué le motivó a entrar en la política. Bueno, esto es una buena pregunta. No fue realmente una decisión, fueron un conjunto de circunstancias vitales. Yo distinguiría política, de lo que es la actividad política, que puede ser de muchos tipos, de lo que es la política de militancia y luego política institucional. Pero yo desde siempre, desde bastante joven, vinculación con lo que son causas sociales o reivindicaciones sociales, o colaborando en entidades sociales, es algo que he ido haciendo siempre, ¿eh? Y eso me llevó, por consecuencias, y especialmente a partir de venir a vivir a Alaró, eso me llevó a militar en el proyecto de MES per Mallorca y finalmente vincularme y tener una vida política, institucional y de representación. Sí, porque en el 2017 hasta el 2019 fue alcalde en el municipio de Alaro, en el pueblo de Alaro, en Palma de Mallorca. En su puesto de trabajo, ¿cómo fue la experiencia de ser alcalde y con los ciudadanos en Alaro? Mira, bueno, primero te diré que es Alaró, Mallorca, no Palma de Mallorca, pero bueno, Alaró, Mallorca. Perdón, Alaro, Sí. Mallorca. Siempre se ha dicho, y es verdad, y es algo que he podido comprobar en directo, que probablemente la política municipal es, probablemente la política más intensa que pueda existir, porque es una política muy de proximidad. Si realmente quieres saber lo que es la política en principio, lo suyo es empezar por la política municipal, porque es una política muy de cercanía, es una política muy de vecindario, es una política en la que la distancia entre lo que es el discurso y la acción política y las consecuencias y el efecto sobre la ciudadanía es muy inmediato. Entonces, la experiencia fue intensa, muy intensa, porque lo es en todos los sentidos, y es una de las particularidades que tiene, precisamente eso que yo hablaba, que es la política municipal. Hubo mucha expectación con el tema racial, de los orígenes africanos, aunque usted es español. Sí, pero es verdad que tenía un componente, de alguna manera histórico. Tiene un componente histórico y social,
que creo que tiene una significación especial en Mallorca, porque aunque es verdad que somos una sociedad a día de hoy muy diversa y muy plural, esta diversidad y esta pluralidad todavía no acaba de tener un reflejo a nivel institucional, a nivel de representatividad social. Entonces, el hecho de mi alcaldía tenía, además de otros componentes, tenía ese componente social y que es innegable. Es decir, nunca antes en la historia de las Islas Baleares y en muy pocas ocasiones en la historia del resto de España se había dado la circunstancia de que una persona negra llegase a la alcaldía o a algún cargo de una cierta relevancia. Por eso, la expectación que se formó en ese momento, aunque puede uno pensar que en algún momento determinado pudo ser excesiva, pero era comprensible dada la significación social que tenía el hecho de mi alcaldía, sí. Sí. ¿Me podría dar algún ejemplo de alguna situación que él se encontró ante su desafío y cómo lo superó, cómo se trabajó en esto para que no darle esa importancia que la gente quería y enfocarse más en su trabajo y no en lo racial? Mira, te tengo que decir que, como comentaba antes, la política municipal es una política muy intensa y es muy, muy, muy de cercanía. Y yo creo que cualquier alcalde te podría dar ejemplos de situaciones que suponen cada día un reto, especialmente porque son situaciones que afectan muy, muy a título personal. Eh, y pueden ser muchísimas. Muchísimas, porque puede ser un incendio y que te despiertan a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche porque hay un incendio. Puede ser la preocupación sobre en qué momento o en qué nivel se encuentran los acuíferos que dan agua al pueblo poco antes de la llegada de verano y eso puede ser una preocupación sobre si el suministro se verá afectado o no. Son mil situaciones que se pueden dar y que generan tensión, que generan preocupación y que luego una vez se han resuelto, automáticamente pasas a otra preocupación porque son todas muy, 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 muy cercanas. Sí, es verdad que la alcaldía, ¿no? Y cuando está pues, de cara al público, se trabaja a veces 24 horas, no solo el horario laboral, sino que si se hace alguna fiesta, cualquier problema, hay ese tiempo, ¿no? Que no es en el horario laboral, tienen que estar, Esa es la ¿no? diferencia de la alcaldía respecto a otro tipo de cargos políticos. Si alguien es diputado en el Parlamento, es diputado en el Parlamento en el momento que ejerce un poco esa función y luego hay un antes y un después. En cambio, alcalde lo eres 24 horas. No hay un tiempo laboral o no, precisamente porque es una relación muy de ciudadanía, muy cercana, muy vecinal. Por eso tiene ese componente de intensidad. Sí. Y ara, desde el 2019 entró en el Consell de Mallorca como portavoz del partido MES. Para que la gente sepa qué funciones desempeña como portavoz. Sí, fíjate, esto es interesante porque a veces cuesta dar a entender o que la gente entienda qué función cumple un portavoz, ¿no? Normalmente se entiende más si alguien tiene un desempeño o una responsabilidad ejecutiva, ¿no? Dices, no, me encargo de cultura o me encargo de cooperación local o me encargo de la parte de Hacienda. En cambio, la función de un portavoz es básicamente el de llevar la representación del partido dentro de la institución, ¿no? Y es una función de formar parte bueno, todo ese conjunto de comisiones, patronatos y demás entidades que existen dentro del Consell, la función de representar al partido en lo que es el plenario de las sesiones de la institución, de representar al partido en lo que es el trato con otro tipo de entidades, con otro tipo con el resto de partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la función de un portavoz en el Consell. Muy bien, Guillem. Estamos un momentito, nos vamos a publicidad y no se vayan, volvemos en un minutito. Perfecto. Hasta ahora.
Vendemos en su nombre. Si su artículo se vende en nuestra tienda web, usted paga una comisión del 10% más la tasa de transacción y usted se queda con el resto. Si quieres vender cualquier tipo de producto o servicio y quieres evitar todas las molestias que conlleva, vender puede ser un proceso arduo que requiere mucho tiempo. En Clevenar Super Shop estaremos encantados de hacernos cargo de la carga de trabajo que supone promocionar o vender tus productos o servicios. ¿Estás preparado para conseguir más ventas y notoriedad? Regístrate en www.shop.clevenar.com. Introduzca la información de su tienda y empieza a subir sus productos y servicios. Empieza a ganar más dinero con tu negocio con Clevenar Super Shop asociándote con nosotros hoy mismo. Hablábamos de las funciones que desempeña como portavoz en el partido de MES y ahora me gustaría que nos dijera cuáles son las principales funciones o puntos fuertes del programa electoral de MES. Bueno, el programa para esta campaña son tres cosas fundamentalmente. Por un lado, un gran problema que tenemos como sociedad, en nuestro caso en Mallorca, pero diría a nivel estatal, que es el problema de la vivienda. El problema de la vivienda es un problema grave que afecta a un conjunto enorme de la sociedad. Y entonces esta es una de las cuestiones que como partido abordamos como una de las cuestiones de máxima preocupación y de intentar aportar soluciones y de cuestión clave. Por otro lado está la cuestión de la lengua. El tema de la defensa de la lengua, el catalán, es un eje fundamental y principal de mi partido. Como comentaba antes, decimos que somos una sociedad plural, somos una sociedad diversa, y el catalán como elemento de cohesión, como herramienta de cohesión social, es una de las preocupaciones que tiene nuestra formación, uno de los máximos orgullos también, porque es una expresión de identidad colectiva y como elemento de vertebrar y cohesionar. Y entonces la preocupación por el retroceso en el uso social, retroceso en el ámbito educativo, retroceso en el ámbito de los medios de comunicación o poca presencia en el ámbito de los medios de comunicación. Entonces, la salud del catalán como elemento es otro de los, es el segundo de los focos de interés principales de nuestra campaña y como tercer punto la defensa del territorio en un sentido amplio. Vivimos en un territorio limitado, frágil, de un equilibrio muy frágil y entonces la defensa del territorio desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social igualmente, es una de las cuestiones también de preocupación y que centrarán la campaña de MES por Mallorca en estas elecciones. Hablaba de lo de la vivienda, que es un problema que está en este momento en Mallorca, es difícil. ¿Hay algún proyecto que tienen entre manos o algunas ideas para exponerlas sobre el tema de la vivienda? Acometer la cuestión de la vivienda será desde diversos puntos de vista, desde lo que es aumentar la vivienda pública, por lo tanto, la construcción de vivienda pública, hasta abordar el gran ámbito que es el alquiler. El alquiler es uno de los grandes ámbitos que abordar. Eso implica la limitación de precios, eso implica a regular la subida o no de precios en determinadas zonas o no, es decir, legislar, que el poder público, que las administraciones públicas tengan la capacidad de intervenir en ese espacio. Hoy se está aprobando a nivel estatal un posible acuerdo en materia de ley de vivienda. Vamos a ver cuál es la letra pequeña. Pero bueno, es una cuestión que el motivo por el cual que nos ha llevado a la situación actual probablemente es multicausal y el abordaje tendrá que ser necesariamente multicausal, pero es evidente que no puede demorarse más tiempo porque estamos en una situación de auténtica emergencia. Y basta poner casos como los que se dan en Ibiza, como los que se dan incluso aquí en Mallorca,
y especialmente en determinadas zonas es necesario abordar definitivamente la cuestión de la vivienda. Sí, se centran en el alquiler y en cuanto a la compra, porque hay unos precios desorbitados, hay muchos fondos detrás de las compras y ahora mismo para acceder a una hipoteca pues es difícil. ¿Hay algún No solo, plan no, para la No es solo compra? el alquiler, ¿eh? Obviamente es una cuestión que, como he dicho, habrá que abordarlo desde todos los puntos de vista, pero el alquiler es una cuestión fundamental porque es el que puede dar una respuesta más o menos inmediata, porque es un grueso de la población, ¿no? Y luego, evidentemente, están Sí. las cuestiones sobre la venta, el alquiler, el funcionamiento de determinadas agencias, el impacto o no que pueda tener la cuestión de la especulación con el tema de la vivienda por parte de grandes empresas o entidades que utilizan una cuestión que es de fundamental supervivencia como un elemento de especulación. Es un abordaje multicausal y desde diferentes puntos de vista. Sí. Sobre lo de la lengua que defienden en su partido, el catalán, hay que decir que, bueno, es verdad que en según qué zonas hay mucha gente que ha venido de fuera y les cuesta bastante, ¿no? Aprender el idioma. Aunque es verdad que yo creo que actualmente los niños hablan ya directamente el catalán en las escuelas, ya el castellano, es decir, como está todo en catalán, mi hijo, por ejemplo, me habla todo en catalán y es perfecto. Hay algunos programas de apoyo que porque es verdad que están estas situaciones que los hijos a lo mejor lo entienden y los papás pues les cuesta más por eso, ¿no? Y porque también se cierran un poco y están así en eso de ¿hay algún proyecto de clases o para ayudar a las familias en cuanto al Hay, catalán? pero probablemente no sean suficientes. Y eso es una cuestión en la que ciertamente habrá que caminar. Como que es uno de los grandes objetivos para la próxima legislatura, habrá que implementar múltiples estrategias en este sentido, de que sea fácil tener acceso y de que forme parte de nuestro patrimonio y como gran elemento de cohesión social en el ámbito educativo, pero igualmente para la población adulta. Ciertamente sí. Claro, existen recursos, existen medios para estudiar, pero probablemente haya que agilizar o facilitar todavía más el acceso al aprendizaje del catalán y al uso. El uso social, sobre todo, es la gran asignatura pendiente. Muy bien. Ahora nos vamos más a lo personal, ¿no? Sobre los orígenes africanos. Usted nació en Guinea Ecuatorial. ¿Qué piensa de África, de Guinea Ecuatorial y sobre el continente de Uf, África? esto daría para una entrevista de 2 o 3 días. Ah, así, en términos generales, te diría que es un continente mal conocido, probablemente mal explicado, con un grandísimo potencial desde el punto de vista social, desde el punto de vista de recursos económicos, desde el punto de vista cultural, desde muchísimos puntos de vista. Creo que la relación entre el continente africano y especialmente Occidente ha sido una relación desigual, injusta, pero también creo que estamos en un momento histórico en el que hay toda una nueva generación de personas del continente, de jóvenes en el continente africano, con una visión y una perspectiva que probablemente implicará un cambio no solo en la consideración de lo que es el continente en sí, sino también en la relación entre el continente africano y el resto del mundo. No tengo ninguna duda. Y tengo grandes esperanzas en ese sentido, precisamente. Sí. Uh, ¿Recomendaría algún país para visitar, para hacer turismo en Ah, África?
que la gente de España, de Mallorca, diga, venga, que es precioso, porque a veces piensan que solo África hay elefantes, o se piensan, tienen un ideal de África como, bueno, que estás en la selva, que viven y no, es que mucha gente me pregunta, ¿y has visto elefantes? O no, tienen una idea de África. Sí, existe una idea muy estereotipada de África. Existe vamos, digamos, equivocada del continente o viciada del continente. África no solo es enorme, porque es que es enorme, sino que además es muy diversa. Hablamos de 54 países, cientos y cientos y cientos y cientos de lenguas diferentes, todo tipo de paisajes desde el norte hasta el sur, este, oeste. O sea, la cantidad de recursos que te ofrece África es interminable. Entonces, recomendar, yo es que en el fondo creo que cualquiera de los países de África tiene atractivos suficientes como para atraer cualquier tipo de visita. Yo, vamos, tengo una lista larguísima de países pendientes de visitar en el continente, sí, sí. Sí, es precioso. ¿Sigue viajando a su país, al país de origen? ¿Tiene... Hace muchos años que no estoy, pero sí, ganas de ir ya te digo, a Guinea, a Ghana, a Costa de Marfil, a Nigeria, a Camerún, a Kenia, a Tanzania, es decir, cualquiera de ellos, sí. Yo me apuntaría también a ir. Ahora, ¿qué opinas sobre el turismo en Palma? El turismo en Mallorca, bueno, opino que el turismo es está archi explicado que es, y más que obvio, nuestra principal actividad económica, es así. Sin embargo, es una actividad económica que nos ha sobrepasado porque ha condicionado absolutamente todo el resto de aspectos que tenemos como sociedad. Es decir, turismo es una actividad económica tremendamente voraz. En nuestro caso ha sido tremendamente depredadora. Se puede decir que ha generado, obviamente, nadie discute, puestos de trabajo, pero es una actividad que requiere a estas alturas de nuestra vida, teniendo en cuenta la realidad sobre nuestro territorio, la realidad sobre nuestra sociedad, requiere redimensionar, requiere limitar, porque ha sobrepasado la capacidad que tenemos como sociedad. Desde el punto de vista de recursos ha sido evidentísimo, recursos medioambientales, desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista de la capacidad que tenemos de dar respuesta como sociedad, es una actividad que nos ha sobrepasado, y en lugar de ser una actividad al servicio de Mallorca, ha acabado siendo Mallorca al servicio de la actividad turística. Y es una cuestión que cabe urgentemente redimensionar, porque ha tenido efectos en nuestro territorio natural, ha tenido efectos en el precio de la vivienda, ha tenido efectos en la disposición de recursos como agua, etcétera. Afecta, nos condiciona y nos afecta muchísimo. Por lo tanto, a veces uno piensa que ha sido un regalo un poco envenenado. Por eso pensamos que es necesario regular, redimensionar la actividad. ¿En MES hay alguna propuesta sobre el turismo para lo que dice usted, un poco proteger más la isla y que sea más, ya es más de todos que... Bueno, ha habido propuestas toda la legislatura. MES ha participado muchísimo en la última ley turística, constantemente, y van en la línea de que es una actividad que requiere limitar, requiere, ahora ya podemos hablar incluso de reducir y redimensionar, y apostar obviamente mucho más por la calidad que por la cantidad, porque lo que necesitamos es que tenga resultados
más desde el punto de vista cualitativo que no cuantitativo. Y paliar, obviamente, reducir, revertir los efectos que el turismo ha tenido a nivel de nuestra sociedad. En unos años, ¿cómo ves Mallorca en el tema del turismo? En el sentido que te he comentado, es que es nuestro objetivo, y en el sentido de que necesitamos construir alternativas que complementen nuestra dependencia de la cuestión turística. Necesitamos ampliar nuestras opciones económicas, nuestras opciones de desarrollo social, más allá de lo que es la cuestión estrictamente turística. Y entonces la veo como una actividad más que obviamente existirá, pero que existirá junto a otras actividades y otros sectores económicos que necesitamos potenciar, y que no sea la única actividad que nos esté condicionando de la manera que lo ha hecho hasta ahora. Guillem, y ahora para terminar, ha sido un referente en la política porque fue el primer alcalde de orígenes africanos en las Islas Baleares y para muchas personas se han sentido representados, se han sentido satisfechos, como se decía, ¿no? De que hubo mucha expectación por el tema racial y bueno, que haya más, ¿no? Que no solo se vean futbolistas, que haya más referentes como usted. ¿Qué mensaje daría a las nuevas generaciones? Pues es cierto, hay todas unas nuevas generaciones en Mallorca que no son blancas, podemos decirlo así literalmente. Hay generaciones de Mallorca ya no solo es blanca, lo cual es una buena noticia en sí. Básicamente es una realidad, responde a una realidad y a una dinámica imparable a nivel mundial. El planeta, el mundo es plural, es diverso y es multiétnico y lo será en todos los rincones del planeta, y eso es una realidad que tenemos que afrontar, y lo que tenemos que exigir es que esa realidad no solo exista, sino que además tenga presencia y a nivel de las políticas públicas se tenga en cuenta a nivel de representación, pero no solo de representación, sino que se tenga en cuenta a la hora de construir sociedades a la medida de esa realidad. Y eso es imprescindible y no se puede posponer, es imposponer, posponer para otro momento. Entonces diría, para ello es necesario pensar en sentido. Yo le diría a toda esta población, a estos jóvenes negros, de origen negro, árabe, asiático, que están en nuestras escuelas de educación primaria, secundaria, en nuestros ámbitos públicos, necesitamos pensar en sentido comunitario, necesitamos pensar colectivamente, y solo desde la concepción de lo colectivo encontraremos salida a esta cuestión. Muchas gracias por su tiempo, Guillem Balboa, y ha sido un placer hacerle la entrevista y que sea así, que no sea ese tema tabú ni ese tema que siempre están ahí, ¿no? Que hay mucha diversidad y hay unas generaciones que vienen fuerte y que no sea ese tema, que ese tema ya no se tenga que comentar en los medios de comunicación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vosotros y ha sido un placer, gracias. Gracias. Si quieren registrarse para ver los programas, pueden hacerlo en www.clevenat.com.